José Luis Buenoshin, transmitiendo desde este espacio de contención y de expansión personal. El punto aquí es, no me creas, ponlo a prueba. En todo este tiempo, en este puente, en esta investigación un puente entre la ciencia, la espiritualidad, la psicología y las herramientas ancestrales, pues hemos retomado mucho el trabajo del doctor Grinberg, hemos enfocado o abordado muchos temas desde diversos campos. Hemos tenido la participación de doctores en física cuántica, del doctor Ortiz, que es doctor en plasma nuclear, de la doctora Urdaneta, que es doctora en la interacción luz-materia. Hemos invitado a amigos y a practicantes, a maestros, que son gente que tiene capacidades expandidas como tarotistas, videntes. Y entonces, bueno, siempre desde este ángulo de la objetividad, desde este ángulo totalmente Shinterji, un puente entre la ciencia y las diferentes áreas de conocimiento espiritual, ancestral y psicológico. Y hoy en particular, pues bueno, mi intención desde hace tiempo era invitar a un buen amigo, a alguien a quien conozco hace muchos años y admiro bastante, es una referencia de respeto profesional en muchos campos, que es el doctor Carlos Aguirre. Y hoy particularmente, bueno, yo le había pedido ya por semanas que nos diera una entrevista. Y originalmente, pues la idea era sobre una entrevista que tuviera que ver con la conciencia y sobre la creatividad y la intuición, pensando pues que es el mes del niño, ¿no? En abril es el mes del niño. Y cuando yo le pedí, bueno, pues por favor dinos en qué miércoles podría quedarte bien, y escogió la fecha del 19, o sea, hoy. Y además en su currículum, que ya era algo que yo ya sabía, pero no lo tomaba tan en cuenta, que es experto en cannabinoides, ya nos platicará él sobre estos derivados de la cannabis, la marihuana. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Porque en Shinterji, pues ustedes saben que en esta unión de ciencia, espiritualidad ancestral, herramientas ancestrales y psicología, trabajamos mucho con el caos y las sincronicidades. Aprovechamos todo lo que está ocurriendo y vemos esta interacción a través de las sincronicidades, las coincidencias, ¿no? Pues resulta que nada más ni nada menos, en el 20 de abril, o sea, el 4/20, es considerado un día mundial, pero así mundial, para todos los consumidores de cannabis y para todo lo que está relacionado con la cannabis. Porque, bueno, hay toda una historia acerca de un grupo de muchachos que se reunían en una escuela, en una especie de prepa en Inglaterra, y a la hora del descanso, a las 4:20 exactamente, fumaban cannabis, un cigarro de marihuana, ¿no? Y bueno, esto fue parte de toda esta cultura subterránea. Y lo interesante es que cuando el doctor puso ahí el 19 de abril, fue así como, a ver, espérame. Y además es experto en cannabinoides, era imposible no preguntarle sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tocar un poquito de diferentes aspectos, pero ya platicaremos acerca del doctor Aguirre. Tiene más o menos, quizá un año menos, 40 años de experiencia como neuropediatra. Es neurólogo de formación, trabaja con niños. Vayan ustedes a saber cuántas miles y miles y miles de horas acumuladas tiene viendo pacientes. Ha sido uno de los precursores a nivel nacional en la investigación de cannabis, pero además es psicoterapeuta y además es practicante de algo que se llama la percepción unitaria o percepción unificada, que sería muy similar a la práctica de la meditación autoalusiva del doctor Jacobo que diseñó el doctor Grinberg. Y además, digo, eso no lo puso en su currículum, pero yo lo conozco. Por muchos años, siendo médico, se incursionó en el terreno de la capacitación, que ahí fue donde yo lo conocí. Y bueno, pues daba capacitaciones para empresas que tenían que ver con coaching y con una serie de temas empresariales, pero incluyendo este ángulo neurológico. Entonces, es una persona muy abierta. En algún momento hizo investigaciones sobre el agua y cómo de alguna manera los estados de conciencia se reflejaban en el agua. Y bueno, fue casi perseguido por la Santa Inquisición de la ciencia por atreverse a hacer este tipo de investigaciones. ¿Se acuerdan de Masuro Emoto, aquel investigador japonés que investigaba sobre el agua y todo esto? Bueno, el doctor
Carlos Aguirre ha sido verdaderamente muy valiente al cruzar una gran cantidad de líneas sobre los temas científicos, el desarrollo humano e incluso la espiritualidad. Entonces es un honor tenerlo aquí con nosotros. Vamos a hacerle todo tipo de preguntas, empezando por cómo fue que llegó a esto, ¿no? Y cómo fue que ha cruzado tantas líneas y ahora después de 40 años, ¿cómo se percibe todo este asunto? Una de las grandes preguntas es, y los mitos y verdades sobre la cannabis es, bueno, ¿será que es inocuo? ¿Será que no causa ningún problema? ¿Será que en verdad no nos afecta? ¿Será que el tema de las plantas de poder ahora en verdad es una bendición, es una la nueva panacea del siglo XXI? Vamos a preguntarle sobre esto y más, y se vale que ustedes hagan sus preguntas y sean súper bienvenidos. Desde este espacio de contención y de expansión personal, doctor Carlos Aguirre, digo, más que bienvenido, por favor. Espero que no haberme dispersado tanto, pero bueno, hay tanto que platicar sobre ti. Bienvenido, mi querido doctor. ¿Cómo estás? Gracias, José Luis, buen amigo. Pues muy bien, aquí con el gusto de saludarte y de compartir con todo tu grupo que sigue tu página, tu movimiento, que yo también soy un seguidor de ello. Estoy leyendo tu libro, por cierto. No lo he terminado porque está bastante extenso, pero ahí lo llevo, ¿verdad? Y Ya me platicarás al final, porque bueno, puede parecer novela de ciencia ficción, especulación, ya nos contarás. Pero cuéntanos claro. antes que nada, doctor, ¿por qué, bueno, de la medicina a la neurología, cómo llegaste ahí? O sea, obviamente es todo un tema, ¿por qué te hiciste médico? Y tú, pues, tienes casi 40 años en esto, pero ¿cómo fue que llegaste a la neurología? ¿Por qué te interesaste en ese campo? Bueno, fíjate que la respuesta es por fenómenos no ordinarios, ¡Ah! llamados ahora sincronicidades, que en ese tiempo pues yo no conocía el concepto, pero algo dentro de mí intuitivo me guió a seguir esa sincronicidad. Y resulta que en los últimos días que yo estaba terminando mi especialidad de pediatría, yo ya tenía montado mi consultorio para iniciar la práctica privada como pediatra, pero en esos últimos días fue a nuestro hospital un médico, el primer neuropediatra en llegar a México, entrenado en Estados Unidos, allá a Monterrey, y entonces dio una conferencia sobre neuropediatría. Al terminar, yo me acerqué, ya ves que siempre al final de una conferencia hay dos o tres curiosos que se acercan al ponente, ¿no? Entonces yo era uno de esos. Y Los raritos, ¿no? sí, exactamente. Y platicando, el doctor dice, pues tengo el plan de abrir un entrenamiento en neurología pediátrica. Y eso me estalló el cerebro en ese momento, ¿verdad? Y dije, yo quiero. Entonces le pregunté, ¿y cuándo? No, pues me dijo, ve a una entrevista dentro de 2 semanas, ¿no? Fui a la entrevista con él, presenté ahí mi currículum, mis calificaciones como pediatra, y pues me aceptó y fui el primer alumno del doctor, ya fallecido, el doctor Raúl Calderón, aquí en Monterrey, junto con otra colega de Guadalajara, y fuimos los primeros en iniciar este tipo de entrenamiento. Y de ahí en adelante, pues bueno, he tenido esta carrera, nunca la he dejado, aunque he ingresado en otros campos, como tú mencionaste. Nunca he dejado de ejercer la neuropediatría de consultorio y de hospital. Una persona me dijo que yo era un Clayman, que era un hombre de plastilina, porque me podía adaptar y entrar en diferentes aspectos, ¿verdad? Como es la psicología, también es algo que me apasionó mucho. De hecho, en mi familia tengo una hermana que es psicóloga y mi hermano menor es psiquiatra, entonces ya como que en la familia se daba el tema, ¿no? Y bueno, una serie de sincronicidades, ¿verdad? Que muchos años después conocí el término y desde entonces he sido seguidor de este fenómeno. Lo aprendí directamente del doctor Deepak Chopra en San Diego, California. Y es algo que me sorprende, ¿verdad? Es algo que me da mucha alegría, como la reciente sincronicidad que te compartí
hace un No, momento. ya platicaremos de esa sincronicidad del Exacto. libro, ¿no? Y esa sería mi Oye, respuesta, pero, realmente. Ujú. oye, pero además conociste al doctor Greenberg. Tengo entendido que en algún momento lo conociste en algún taller, alguna cosa, ¿no? Sí, claro, aquí en Monterrey había un grupo de terapia gestal, el Centro Fritz Perls de terapia gestáltica, que todavía está en funciones. Y yo fui de los primeros, como siempre, ¿no? Ahí voy a la primera invitación, ahí voy. Y entonces formé parte del grupo inicial. Y nuestro maestro, el doctor Fernando García, él nos dijo que teníamos que leer sus libros. Estuvimos leyendo los libros de él aproximadamente 2 meses y fue a Monterrey, el doctor Jacobo, y estuvo con nosotros un sábado, todo un sábado, compartiéndonos muchos de sus enseñanzas y prácticas y nos puso ejercicios psicofísicos, una serie de cosas muy interesantes. Y entonces ahí conocí la obra y conocí al doctor, afortunadamente. Oye, fíjate que comentaste algo que me llamó, porque bueno, en el tema de las sincronicidades todo va surgiendo como una conversación con el universo. Y acabas de tocar un tema que es como el hilo conductor de todo esto. Te dijeron que eras como un Clayman, como un hombre de plastilina. Justo esta plasticidad, esta capacidad de flexibilidad, de expansión, de apertura, de reconstitución, que es mucho como los niños, ¿no? Es mucho como este cerebro de los niños que después pasa por una poda, etcétera. Y ya podríamos hablar de la plasticidad cerebral, pero Claro, justamente tú eres como ese cerebro plástico, porque valga la expresión, hay muchos médicos que son muy rígidos, no los sacas de donde están. Entonces fuiste médico general, pediatra, luego neuropediatra y además, ¿cómo conectarías esta plasticidad cerebral con esta actitud de vida que tú tienes, doctor? ¿Cómo definirías primero la plasticidad cerebral? ¿Qué es? Porque mucha gente no sabe qué es. bueno, la plasticidad cerebral pues es un término Ahí estás. eh, Se nos fue el doctor. un poquito, aquí estoy, ¿O me fui yo? está congelada la imagen, no sé si me Hola, escuchan. hola. Aquí estoy, Hello. aquí estoy, José Luis. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Solo te congeló la imagen. Solo la imagen, pero sí hay audio. Listo. Aquí estoy, José Luis, nuevamente. Ah, ok. No sé si me fui o nos fuimos, pero bueno, aquí estamos. Te preguntaba por la plasticidad cerebral y esta actitud tuya ante la vida. ¿Cómo definirías, cómo conectarías esto de la plasticidad cerebral y esta capacidad tuya tan abierta? Bueno, mira, la plasticidad cerebral es un término que ha ido también evolucionando a medida que han, pues, aumentado las investigaciones, ¿verdad?, sobre esto. Inicialmente se consideraba la plasticidad cerebral como una particularidad del cerebro en desarrollo joven, en el que se van haciendo las ¿Será que es conexiones. la red del doctor o es la mía? eh, no sé, ¿no me escuchan? No, sí te escuchamos. Me parece que es Ok, que es tu internet, amigo. Pero, si quieres cierra dentro de tu cámara. ok, para no robarme mucho del No, internet. es José Luis. Creo que se le está yendo un poquito su internet, Ajá. pero a ver, ahorita, ahorita regresa. No sé si me escuchan. Sí, a ti te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Entonces, sí, la idea original era que solamente el cerebro joven de los niños pequeños tenían esta capacidad de plasticidad, que no es más que hacer nuevas conexiones, hacer circuitos funcionales y eliminar, por otro lado, los circuitos no funcionales. Entonces, al paso del tiempo, pues se fue extendiendo la edad y se ha visto más recientemente que la plasticidad cerebral puede ocurrir también en las personas adultas, ¿verdad? Y más recientemente se ha descubierto que incluso nuestros cerebros tienen capacidades de generar o de hacer
nuevas neuronas. Hay neuronas que están en ciertas áreas de la corteza como guardadas, como escondidas, y que de pronto ante ciertas situaciones, ya sea después de patologías o por estimulación, por entrenamiento, se pueden activar y pueden formar parte de nuevos circuitos, ¿verdad? Entonces, es este juego de el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Cada vez más amplia, en el que se va integrando un cerebro funcional, ¿verdad? Más eficiente, ¿no? Diríamos. Digamos que cuando se daña una zona del cerebro, el mismo cerebro tiene la capacidad de reparar, de reponer o de sustituir esas funciones por otros lados. Sí, Esta hasta capacidad. cierto punto es una compensación, ¿verdad? Y hasta cierto punto se pueden recuperar funciones, ¿verdad? Ahora, en términos ya de, digamos, sin hablar de patologías, sin hablar de enfermedades, todos nosotros tenemos capacidad de plasticidad cerebral, por ejemplo, para aprender idiomas, para aprender algunas habilidades nuevas como de tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Y si lo vamos practicando, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de irse conectando. Claro que para esto necesitamos un cerebro pues sano, un cerebro que tenga suficiente sueño, suficiente nutrición, que esté en las mejores condiciones posibles de salud. Y pues hay un gran movimiento acerca de esto, lo que se llama el wellness, donde por cierto entra el uso de los cannabinoides. Ahí hay un punto Anda, de unión. eso es Sí. un punto de unión. Pero, por ejemplo, justo ahora que estamos hablando de una fecha tan cercana al tema de los cannabinoides, doctor, ¿cuál sería como la diferencia de este uso terapéutico de los cannabis, de los cannabinoides y el uso recreativo? ¿Cómo nos ayudarías a entender eso para la mayoría de la gente? Sí, cómo no. Pues mira, yo lo veo como dos líneas diferentes que le ha dado la humanidad, ¿verdad? A esta planta, que es una planta que nos ofrece desde el punto de vista botánico una riqueza muy importante en cuanto a estas sustancias, los cannabinoides. La cannabis produce, hasta la fecha se han detectado más de 200 cannabinoides. Wow. Y de esos cannabinoides, actualmente hay como 60 que tienen algún uso farmacológico, que se les ha descubierto alguna utilidad, ¿no? Pero bueno, la humanidad ha utilizado desde hace miles de años, esto se inició en Asia, el uso de la planta como tal para algunas dolencias. Por ejemplo, se usaba mucho para los dolores de parto, ¿verdad? Y sobre todo para el tratamiento del dolor. Claro, esa forma de utilizarlo como extractos crudos, ¿verdad? Poco procesados, pues llevan una serie de sustancias aparte de los propios cannabinoides, ¿verdad? De la planta. Y a medida que hemos avanzado en la investigación, el doctor Meshulam, que desafortunadamente acaba de fallecer el mes pasado, fue el pionero de la investigación del sistema endocannabinoide. Todos tenemos en nuestro cerebro este sistema que es un regulador. Regula el sueño, regula el dolor, regula la ansiedad, regula la inflamación, sistema inmunológico, y que responde con los cannabinoides de la planta. Entonces, tenemos un sistema ya cerebral que es receptivo para la planta. Nada más que nosotros en medicina científica usamos pues los cannabinoides purificados o ciertas combinaciones en el que ya conocemos las dosis. Sabemos qué dosificar, en qué cantidad, para tener un uso terapéutico que no tenga ningún riesgo en cuanto a, por ejemplo, efectos secundarios o dependencia, etcétera, ¿no? Lo cual, pues con el uso recreativo, pues sí, las personas se exponen también a los potenciales efectos secundarios o
negativos de la planta, ¿no? Ahí me quedé sin el audio de mi amigo. Hola, hola, José Luis. Ahí estamos. Sí, Sí, ya. Ya. Híjole, mi señal va y viene. Ahorita cambiamos de red porque creo que esto está para llorar. como dicen, nuevas tecnologías, nuevos problemas. Creo que ya se está cambiando de red. Nada más vamos a darle unos minutitos a que JL regrese y continuamos. Claro que sí. Ahí estoy. Creo que me pueden ver. Listo. Sí, amigo, te ves bien. Otra vez te fuiste. Ahí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, Bien. Te decía, bueno, a nivel popular, pues se sabe que hay un tipo de cannabis que te activa y otra que te pone en un estado más relax, ¿no? Pero tú nos decías, hay más de 200 tipos. Y la gente cuando compra el tipo recreativo, no sabe muchas veces qué está comprando, ¿no? No sabe de qué tipo, ni en qué dosis. Incluso ahora, aunque hay unas cannabis de tipo gourmet, no está sí. muy claro, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchos mitos. Por ejemplo, un mito es que no hace daño, que no genera adicción, que es inocua y que además es natural y todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué le podrías decir a la gente, doctor? Porque de veras, la gente que consume cannabis además parece que están entrenados con el mismo discurso, ¿no? De que hace más daño el alcohol y el tabaco. O sea, es más difícil discutir con alguien que consume cannabis que con un político. Pero ¿tú qué podrías decir sobre estos mitos y realidades? Bueno, lo primero es de que hay una gran hibridación de la planta, o sea, ya prácticamente no existen cannabis puras en su especie, como la índica, la sativa, la ruderalis, ¿verdad? Esto ha tenido un boom tan grande que ya hay una combinación genética muy grande de la planta, ¿no? Entonces, los contenidos de cannabinoides y de sustancias, de THC, que es digamos, el psicotrópico, más los otros cannabinoides varía mucho en las diferentes especies, ¿no? Entonces, entre más contenido tenga de THC, pues bueno, vas a tener un efecto más notable, pero también tiene que ver con el sistema endocannabinoide de la persona, cómo responde a los cannabinoides, ¿no? Hay personas muy sensibles que con muy poquita dosis, digamos, tienen un efecto muy marcado y otras son mucho más resistentes. En cuanto a lo que es la dependencia, pues bueno, sí sabemos que produce una dependencia, no es una dependencia tan severa, ¿verdad? Como de otras drogas duras, como digamos la cocaína, heroína, etcétera. Se puede tratar una dependencia, un uso abusivo, ¿verdad? Y el paciente se puede recuperar. No está libre de efectos secundarios, ¿verdad? Como cualquier otra sustancia puede tener efectos secundarios, sobre todo usado a largo plazo y con mucha frecuencia o con altas dosis. Se ha demostrado que tiene ciertos efectos cognitivos negativos sobre las funciones ejecutivas, frontales, la velocidad de reflejos, algunas áreas de la memoria, ¿verdad? Entonces, como médico, pues nosotros no estamos de acuerdo en el uso, digamos, recreativo, como tampoco lo estamos con el tabaco, con el alcohol, etcétera, ¿verdad? Sobre todo en el abuso, ¿no? Igual para el cannabis. Pero una cosa bien importante es que en el uso médico científico no utilizamos el cannabis tradicional que se vende en el narcotráfico, por así decirlo, ¿no? Ok. Sino son cultivos muy especiales de cáñamo, que es una especie de la cannabis. Son cultivos totalmente orgánicos, eh,
que es en europeos la mayoría, aunque en California también ya está muy desarrollado el cultivo, con controles de calidad tremendos, ¿verdad? Y luego una fase de industrialización, en donde se va a purificar y se va a dejar exclusivamente la molécula de cannabinoides que queremos usar. El más frecuente es el cannabidiol o CBD, pero también hay CBN, también hay CBG, son ¡Wow! muchísimos, sí, que se pueden utilizar, ¿no? Con diferentes indicaciones médicas. Entonces, lo importante de esto es de que se confunde. De hecho, cuando anduvimos ahí en el Congreso, con los diputados y senadores, no nos entendían bien esa diferencia del cáñamo y la cannabis, y todo lo ponían en un mismo costal, ¿verdad? Y fue muy Se difícil avanzar. mezclan todo, se revuelve todo, ahí hay que separarlo, ¿no? Así es, Por así ejemplo, es. doctor, mencionabas esto, o sea, se piensa a veces que es la droga más o sí, la planta sagrada más inocua, que no causa adicción, etcétera, pero ya nos mencionabas, o sea, si causa adicción, dependiendo del nivel de sensibilidad de la gente, sí puede afectar el aprendizaje, la memoria, la motivación, puede afectar estructuras como el hipocampo, estructuras muy sensibles, Sí, y en este caso, por ejemplo, cuando hablábamos incluso de la plasticidad cerebral, puede afectar este tipo de funciones naturales de recuperación del cuerpo y del cerebro, porque hay mucha gente que se escuda diciendo, no, es que además no me va a hacer daño y me va a relajar y ya. Eso me gustaría como enfatizarlo contigo. O sea, sí existe el tema de que hay una adicción y hay daños físicos severos, daños cerebrales severos, si no se cuida el consumo. ¿Es cierto? exactamente. Sí, sí, puede haber a largo plazo, como les digo, a largo plazo y con uso muy frecuente. Si uno ve las imágenes cerebrales a través del tiempo de esta persona, puede haber cambios estructurales en la corteza, sobre todo en las áreas frontales, cierto grado de atrofia cortical, ¿verdad? Y eso pues repercute en las funciones cognitivas de la persona. De hecho, una de las cosas que se ve más frecuentemente es el llamado síndrome amotivacional, ¿verdad? En el que, pues sí, baja un poco esa, digamos, interés por el trabajo, el estudio, etcétera, ¿verdad? Y entonces la productividad de la persona puede decaer o sus relaciones sociales pueden decaer. Digo, algo que también le sucede con el alcoholismo, ¿verdad? Obviamente, pero la marihuana pues no está exenta de eso, ¿verdad? De hecho, Sí. doctor, uno de los comentarios más frecuentes entre consumidores es que es menos dañino, menos perjudicial que fumar tabaco o incluso ingerir alcohol. ¿Tú qué opinas? Bueno, no, en el caso de fumar, ¿verdad? También se ha relacionado fumar marihuana con posibilidades de desarrollar cáncer laríngeo o pulmonar, porque no olvidemos que todo depende de la sensibilidad y cómo está la información genética de la persona. Mira, algo que yo les dije a mis hijos cuando llegaron a la edad en que podían exponerse a las drogas, les dije, mira, usar una droga es como jugar a la ruleta rusa. O sea, tienes una bala en el revólver, ¿verdad? Le das el clic. Entonces, si tú tienes la predisposición genética a que te haga daño esa sustancia, a que te produzca una fuerte dependencia, no lo sabemos. Entonces te estás jugando a la ruleta rusa. O sea, no Puede sabes ser que... realmente qué efecto va a tener Exacto. en ti, ¿no? Puede ser en unos más, en unos menos. Exactamente. De hecho, actualmente tenemos estudios que se llaman farmacogenómica, que es estudiar la parte genética de las personas y ver cómo responden a las diferentes sustancias. En un mapa farmacogenómico te pueden decir, usted es sensible a la cocaína, a la heroína, o es Ah, resistente a los analgésicos, o tal para medicamento que no sepas le... que sí puedes tomar y que no. Exactamente, claro que es un estudio muy sofisticado y caro, ¿verdad? Por cierto, pero nosotros lo pedimos cuando estamos tratando a un paciente con psicofármacos o con medicamentos neurológicos y que no hay buena respuesta.
¿Qué está pasando? Entonces investigamos la genética y nos damos cuenta de que tiene una información genética que lo hace responder de una manera negativa a las sustancias. Entonces cambiamos. Y en el mismo reporte nos dicen, a este medicamento le va a ir bien, con este le va a ir muy mal. Entonces es una guía más para tratar a los pacientes es una guía de avanzada, ¿no? Muy actualizada. Que de hecho eso explicaría por qué algunas personas después de ir relativamente bien con la cannabis, con la marihuana, como un uso recreativo, y a otros no, pero el problema, como decías aquí, es que es como una ruleta rusa, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, doctor, fíjate que conectando esto con el tema de la conciencia, o sea, tengo dos preguntas ahí para ti. Conectando esto con el tema de la conciencia y luego para hablarte de las plantas que están, las plantas de poder o las plantas sagradas que ahora están de moda, como la ayahuasca, el peyote, y algunas sustancias como el veneno del sapo, etcétera. En el caso de cannabis, a diferencia, bueno, de la marihuana de uso recreativo, ¿cómo la conectarías tú con el tema de la conciencia? O sea, obviamente aquí hay que hablar de la conciencia desde el ángulo espiritual y la conciencia desde el ángulo neurocientífico, ¿no? Pero hablando en esos dos aspectos, doctor, ¿cómo afecta el tema de la cannabis, ya sea a nivel de conciencia desde las neurociencias o desde el ángulo espiritual o personal? ¿Cuál sería tu punto de vista, doctor? Bueno, lo primero que tendría que decir es de que como científico me declaro monista, ¿verdad? O sea, fuera de esta división Explícanos, sí, explícanos. mente, cuerpo, espíritu, cuerpo, ¿verdad? No pienso que haya algo inmaterial que está en contacto con lo material, que sería el funcionamiento cerebral, ¿no? Sino que la conciencia es una función neurológica adquirida en la evolución de la vida en este planeta, ¿sí? ¿Cómo se inició esto? ¿No? Haciendo un poquito de historia de la evolución. Bueno, se inició en el océano, en el mar. Hay unos organismos que se llaman uncinados, que son unos animalitos muy pequeñitos que se pegan en los corales, que tienen unas estructuras muy básicas de funcionamiento. Lo curioso es que estos animalitos tienen una fase que se llama sésil, o sea, en que están pegadas al coral y no tienen movimiento, y otra fase es larvaria, en que tienen movimiento. Bueno, entonces lo que se descubrió es que estos animalitos producen un sistema nervioso incipiente para moverse cuando son larvas, cuando son pequeños, y cuando encuentran un lugar adecuado para su sobrevivencia, se fijan y entonces el sistema nervioso desaparece de su cuerpo, ¿ok? Entonces, esto nos dice que, y que se ve en todo el resto de la evolución, que solamente los seres vivos que tienen capacidad motora, móvil, desarrollan sistema nervioso central. Ok. Y que para poder movernos de un lado al otro, el sistema nervioso tiene que ubicarnos, digamos, en tiempo y espacio en un punto A. Y luego tiene que planear ir a un punto B en tiempo y espacio. Va desarrollando esta percepción de distancia, de tiempo. Exacto, como un GPS. Sí. ¿Ok? Entonces, ese GPS, y esto lo ha escrito en sus libros el doctor Ginás, que es un neurocientífico sudamericano muy famoso, pues nos dice que alrededor de ese centro de ubicación de espacio-tiempo se va formando poco a poco el sentido del sí mismo, del self. Pero hasta que hay suficiente desarrollo evolutivo del lenguaje, entonces puedes hablar de ti mismo, antes no. ¿Ok? Algo que vemos, por ejemplo, en problema neurológico, en el trastorno del espectro del autismo, que estos niños no responden a su nombre. No se identifican como soy yo, ¿no? Exactamente. Claro, lo pueden hacer después, pero en la fase más temprana del trastorno no hay una respuesta a su nombre. Entonces, como si estuviera desconectado
ese sistema, ¿no? Entonces el doctor Ginás dice que el yo, del que hablan los psicólogos, ¿verdad? Sí. Se va estructurando, se va formando alrededor de ese centro, de ese sí mismo que es totalmente senso-motor. O sea, Ajá. viene por toda la sensibilidad corporal más el movimiento. Entonces, ese centro, digamos, es lo que nosotros llamamos el yo. Claro. Y además, otra cosa bien interesante es que ese centro es intermitente. Cuando yo dije esto en un congreso de psicólogos, fue un silencio absoluto, ¿verdad? Cuando dije que es que el yo es una estructura virtual, o sea, no existe, no tiene una zona específica en el cerebro, ¿verdad? No está en la pineal tampoco, Ah, ¿verdad? Y además hay estados, digamos, alterados de conciencia en el que esa sensación de identidad pues desaparece. No es algo constante. Tenemos, por ejemplo, el el sueño estado de delta. coma, ¿no? O el estado de Exacto, coma. el estado de coma, el sueño delta, el orgasmo en algunas fracciones de segundo también. Y la otra situación es la percepción unitaria de la que hablábamos, ¿sí? En el que se hace evidente para ti cómo esa es una estructura que va y viene y que podemos tener un modo de funcionamiento, digamos, ordinario, a través de ese yo, con sus mecanismos de defensa, todo lo que ustedes saben, los psicólogos, Sí. pero también hay un modo funcional fuera de eso, ¿sí? Y eso da una perspectiva muy diferente personal en la vida cotidiana. Ese yo como algo, como decías, como algo intermitente, como algo virtual. Sí, Entonces, en algún momento podríamos decir que somos más que ese yo. definitivamente. Somos Así más que es. esta idea que yo tengo de ser yo mismo, más que mi historia, más que mis defectos, más que, fíjate que en algún momento, hablando justo con otro neurólogo que hablábamos sobre el tema de, hay una estructura a la que le llaman default mode network. ¿Qué tanto podrían este tipo de redes neuronales estar conectadas con esta percepción, como un GPS, ¿no? De este soy yo o este no soy yo. De hecho, hay anécdotas en algunos libros que hablan sobre animales que no se reconocen frente a un espejo, ¿no? Tú les pones un espejo y el animal piensa que es otro Es otro. animal. Sí, Solo algunas especies pueden reconocerse como que este soy yo. Estaríamos hablando de un nivel de conciencia mayor. Pero cuando puedes darte cuenta que eres más que esta historia, más que este personaje virtual, ¿cómo le llamarías a eso, doctor? Cuando alguien puede llegar a ese umbral, a ese límite y darse cuenta que soy más que mi historia, que soy más que esta imagen que tengo de mí. claro, pues esa es una forma o un nivel de trascendencia, es decir, de trascender esa historia personal, incluso de trascender patrones familiares o tendencias genéticas, cuando estás totalmente en conciencia. Y claro, ahí ya hablando de los términos, ¿no? De conciencia, de darse cuenta, ¿verdad? También hay mucha pues confusión con estos términos, ¿no? Desde el punto de vista así neurológico, neurofuncional, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que el cerebro produce la conciencia. Lo que no sabemos es cómo. Ah, ok. O sea, Ok, todavía no nos queda claro cómo va el asunto, ¿no? exactamente, sí. Hay teorías de diferentes enfoques sobre esto, pero parece ser que las evidencias que hay desde la neurología, como por ejemplo una persona puede perder totalmente la conciencia de un lado de su cuerpo. El Claro, no llamado entiendo. el síndrome de Nexlet, le llaman en inglés, ¿verdad? Que es ignorar completamente un lado del cuerpo y todo lo que está en el mundo de ese lado, que se produce por lesiones muy, muy precisas en las áreas parietotemporales del lado derecho. Un pequeño infarto ahí, entonces la persona de pronto le sirven un plato de comida y nada más se come la mitad, ¿sí? Porque la otra mitad no existe, ¿no? No existe para él. O se pone el saco nada más la manga del lado derecho e ignora el lado izquierdo.
O le ponemos la pruebita más clásica, dibújeme un reloj. Entonces la persona empieza a dibujar los numeritos y los acomoda todos nada más en la mitad derecha. ¿Sí? Algunos pacientes se recuperan de esto, ¿verdad? Y cuando vuelven a ver el dibujo no lo pueden creer. Para ellos realmente no existía eso, ¿no? Entonces había una es como desconexión de esa sí, zona, ¿no? una De esa falta de percepción. conciencia parcial. Ah, caray, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, se explica porque de alguna manera está fundamentada en funcionamiento de ciertas áreas cerebrales. Y hay así fenómenos muy curiosos en neurología que nos hablan de esto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en el desarrollo de los niños, bien interesante, nuestro cerebro está muy orientado hacia lo social, evolutivamente, ¿no? Somos una especie que a través de desarrollar estas habilidades sociales, pues ha progresado y ha sobrevivido en el planeta, ¿no? Dicen que la civilización empezó cuando en una caverna se encontraron un esqueleto con una fractura En el y fémur. esa fractura estaba curada. Entonces, imagínate, en ese tiempo, ¿no? Con una fractura, pues estabas muerto, ¿verdad? O sea, eres presa de las demás fieras, ¿no? No Pero podías correr entonces, ni defenderte, ¿no? exacto, algo en la comunidad o alguien en la comunidad lo ayudó, lo protegió hasta que se sanó, ¿verdad? Entonces, esa interacción de ayudar al otro y no mera sobrevivencia individual, pues fue un paso evolutivo importante. También los animales pueden tener cierto grado, ¿no? Entonces desarrollamos un cerebro que está diseñado para la socialización, ¿verdad? Y que tenemos, cuando estamos hablando con una persona, tenemos la ilusión, porque no lo podemos comprobar objetivamente, de que esa otra persona tiene pensamientos, tiene sentimientos y tiene conciencia igual que tú. Pero es una ilusión porque no hay manera de comprobar la conciencia del otro. Puedes estar tú al tanto de la tuya, pero no de la del otro. ¿Sí? Sin embargo, nuestro cerebro nos da toda esa información y ponemos conciencia en muchas cosas, ¿no? Yo lo veo aquí en mi casa, tenemos una perrita, ¿no? Una mascota. Y entonces la perrita hace ciertos gestos, ¿verdad? Y uno piensa, está enojada, está contenta, Le ¿verdad? vas dando significados, ¿no? Te quiere mucho, ¿verdad? Lo mismo con un muñeco de ventríloco. El muñeco está hablando y uno se ríe y al paso de los minutos se te olvida que es un muñeco y piensas que es un personaje vivo. Vivo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos da esa capacidad y hay Pero, áreas que se dedican a eso. pero doctor, justamente tú decías, bueno, esta capacidad de darnos cuenta que soy más que este yo intermitente, ¿no? Que soy algo más que, que esta imagen que tengo de mí mismo y que de pronto puedo conectar con un nosotros, no solamente con un yo, sino con un nosotros colectivo, con otros, ¿no? Pareciera que estas capacidades que tenemos, todavía hay mucho desconocimiento sobre nuestro cerebro, como decías, sabemos que hay una conciencia, pero no sabemos cómo se produce. Entonces, Exacto. esta capacidad que tenemos de percibir que hay algo más además de este inmediatez, este yo, que el grupo, la colectividad, somos incluso algo más. ¿Podrías decir que también es como una señal de mayor conciencia, por así decirlo? Porque hay quienes apenas se perciben a sí mismos, o ni eso, o están Sí, en coma, y hay quien empieza a percibirse a sí mismo, a los demás, y tiene la capacidad, como esta empatía de la que hablabas, ¿no? De alguien que se dedicó a cuidar al otro mientras se recuperaba de la fractura, le dio de comer, lo protegió, lo acompañó. ¿Podrías decir que esto es un grado de conciencia, como un mayor nivel de conciencia? sí, y que sería, digamos, lo que nos hace humanos, ¿verdad? Esa capacidad, ¿verdad? Que tenemos para ir más allá del sí mismo, ¿no? Digo que, Sí, pues bueno, lo hemos convertido incluso en profesiones, ¿verdad? claro. Pero realmente hay detrás de eso, en todas las personas, ¿verdad? Esa tendencia.
que puede estar bloqueada por muchas cosas, ¿no? Por el yo, el egoísmo, Claro, los pero prejuicios. pareciera justamente que esta conciencia es como una capacidad de procesar mayor niveles de información, ¿no? No es lo mismo la información de un yo chiquito que la información de un grupo colectivo, o incluso lo que tú decías al inicio, ¿no? Empezaste a familiarizarte con las sincronicidades, con algo más Sí, allá de las coincidencias. En estos días me mostrabas un libro pediste un libro por internet que te interesó sobre conciencia social y lo pediste usado y te llega el libro, pero además autografiado por el autor, ¿no? Ya nomás le así faltó es. decir para Carlos Aguirre. O sea, Es correcto. cuando tienes esta capacidad de darte cuenta y de ver que hay muchos datos que te dicen aquí hay algo más, ¿podrías decir que eso también tiene que ver con un mayor nivel de conciencia? Sí, sí, definitivamente. Y fíjate que se aplica un poco lo que mencionabas tú al principio de la poda neuronal, ¿verdad? O sea que a veces la capacidad de ampliar nuestra conciencia tiene más que ver con reducir el modo funcional ordinario, ¿sí? Ajá. Es decir, salirnos de ese procesamiento cíclico, repetitivo, de estos pensamientos que están nada más dando vueltas, obsesivos, compulsivos, que generan ansiedad, que generan estrés. Y cuando logramos quitar eso, entonces nos damos cuenta de la verdadera amplitud que tiene nuestra conciencia. Por ahí hace poco vi a este famoso gurú, ahorita el Sadhguru, no sé si tú lo hayas Sí, sí, visto en sí, claro. internet. Bueno, que le preguntaron a él, ¿verdad? Bueno, ¿y tú cómo haces tu meditación en tu rutina diaria? Y entonces él dijo, no, yo no hago meditación. Y le dijeron, pero si tú le enseñas a miles de personas a que hagan meditación. Y entonces él dice, lo que pasa es que yo les enseño eso para que estén quietos. Y al estar quietos y tranquilos, entonces ya empiezan a ser, ¿verdad? Él dice, yo soy, o sea, no estoy meditando aquí hablando contigo, sino simplemente soy, ¿verdad? Soy. Entonces, eso fue lo que dijo, y pues claro, todo el público se rió, tiene miles de seguidores, ¿verdad? Entonces, como el quitar ese funcionamiento, digamos, hasta cierto punto desadaptativo que tenemos, ¿verdad? Que es un modo funcional muy cargado de estrés, que está del pasado al futuro, poco tiempo en el aquí y ahora, en el presente, ¿verdad? Y que nos hace vivir pues estresados o angustiados y a lo mejor perdernos de las maravillas que estamos viendo a nuestro alrededor, como son las sincronicidades, que yo no tengo una explicación para eso, ok, pero las he En este vivido. punto. Pero mira, aquí tengo una pregunta que es un poco capciosa, ¿no? Y nos va a ayudar como a conectar el tema con todo. A Sí, veces me da la impresión justamente de que se habla de procesos cognitivos, ¿no? Estos procesos que nos permiten adquirir conocimientos, información, que nos permiten recoger a través de los sentidos información diversa para procesarla de manera emocional, racional y generar respuestas, a veces por respuestas de supervivencia o respuestas adaptativas, etcétera. ¿Tú podrías decir que la conciencia es una forma de proceso cognitivo que recoge información, procesa información, genera respuestas en términos muy generales? O sea, podríamos decir que, por ejemplo, la atención, el aprendizaje, la motivación, que todos estos son procesos cognitivos, pero la conciencia en sí, que se habla incluso de una metaconciencia, es un proceso cognitivo como tal. O sea, tú podrías decir, ¿qué me dirías al respecto? que sí hay evidencias de eso, sí hay evidencia en neurociencias de que se trata de un proceso cerebral, no muy bien conocido, pero que como muchas cosas en neurología, lo descubrimos a través del déficit, es decir, De a cuando través falta, ¿no? de cuando falta, exactamente. Cuando hay una enfermedad, un daño, una lesión, nos damos cuenta de que ahora esta función ya se alteró. Entonces, se está investigando las áreas, ya se tienen más identificadas, las áreas que tienen que ver con este proceso que llamamos conciencia, como en términos simples, darse cuenta del sí mismo y del ambiente y tener una conducta adaptativa, ¿no? Sí, como Que procesar están información. sobre Sí. todo localizadas en las áreas de la circunvolución temporal superior del lado derecho del cerebro
en la unión entre el lóbulo occipital, parietal y temporal. Se hace ahí una especie de triángulo, una encrucijada, ¿verdad? De asociación, y que esto es lo que da ese efecto, ¿no? de la conciencia del sí mismo. Pero es una función que genera el cerebro definitivamente, Te hago esta ¿verdad? pregunta por dos razones, y ahora lo vamos a conectar con la cannabis y las otras plantas, ¿no? Fíjate que cuando hicimos nuestros experimentos con el rayo láser, los primeros experimentos, la referencia que dejó el doctor Greenberg, porque nunca se hizo ese experimento en su laboratorio, se montó un rayo láser y se planteó, bueno, pues cómo el cerebro podría interactuar con la estructura del vacío que él le llamaba la latiz, y cómo esto se podría reflejar en un rayo láser. Pero fue una hipótesis, nunca se hizo porque pues desapareció él, se fue o desapareció. Y bueno, pues todo este final que ahora ha generado tanto de qué hablar, si se lo llevó la CIA, si qué pasó, ¿no? Y nosotros, bueno, continuamos con esta investigación por 20 y tantos años, y en 2019, cuando hicimos los primeros experimentos frente al rayo láser, lo que más nos llamó la atención es que en nuestra mente solo había un experimento que hacer, un sujeto sentado frente a un dispositivo láser, y ya. Pero lo que ocurrió es que desde el día 1 que estábamos haciendo las pruebas, que ni siquiera era un momento de experimentación, no teníamos controles, desde el día 1 empezó a ocurrir que cada vez que sincronizábamos de alguna manera, por llamarle así, las estructuras del cuerpo con el cerebro, la percepción, etcétera, el láser se alteraba, subía el brillo, bajaba el brillo, sin que le metiéramos nada, ¿no? Entonces esto nos sorprendió porque pues, en ese momento estaban los dos doctores en física, ellos midiendo, calibrando los instrumentos. Y lo que a mí me llamó la atención es que no es que estuviera un sujeto ahí entrenado, sino que me daba la impresión de que de repente la estructura del vacío se comportaba como un proceso cognitivo, como un proceso de resonancia. Para mí era un poco complicado, porque si ya de por sí nos resulta complicado explicar la conciencia individual, o sea, pero yo decía, aquí hay algo más, esto sea lo que sea que es, está comportando como un proceso que recoge información y nos está devolviendo una respuesta. Entonces, hay dos investigadores, uno que se apellida Wong y otro de apellido Bartlett, que definen la vida ahora a nivel astrofísico, más allá de la biología, como mecanismos de información que se expanden, que se contraen, que intercambian información, que caen un poco en la entropía, en el caos, pero que además tienen la capacidad de aprendizaje. Definen a la vida a nivel astrofísico como mecanismos de información que pueden asimilar información, que pueden generar procesos de memoria y respuestas como si fueran adaptativas. Y entonces me daba la impresión de que aquello cumplía con parte de esas funciones, y así fue que tiramos nuestras investigaciones a la basura y dijimos, vamos a ver qué nos está tratando de enseñar esto, ¿no? Obviamente es súper cuestionable porque solo hemos hecho 380 experimentos, solo tenemos 9 millones de datos, hay que hacerlo con más rigor, en condiciones más controladas, pero lo hicimos de tantas formas diferentes que lo que encontramos es que aquello se comportaba bajo ciertas condiciones en un intercambio de información como la conciencia humana. Entonces, obviamente sigue con signos de interrogación, pero aquí es donde viene esta gran pregunta. Si esta conciencia humana individual es intermitente, esta conciencia del yo, esta conciencia de conectarnos con la colectividad, con otros, es una mayor conciencia quizá, o incluso de entender que hay unas sincronicidades que decimos, esto no es al azar, o sea, aquí está, tú pediste un libro y te llega además el libro autografiado directamente por el autor, y dices, bueno, podría ser casualidad, pero parece que no, ¿no? Y esas cosas, así fuiste a parar a tu carrera, o sea, toda la gente dice, oye, a mí me han pasado un montón de cosas que pareciera que tienen una especie de línea, un hilo conductor, ¿no? Que todavía no entendemos cómo funciona, pero pareciera haber un hilo conductor. ¿Tú crees, doctor, que en tu experiencia con cannabinoides, que no es de uso recreativo, sino de uso terapéutico, ¿tú crees que este tipo de plantas, como el caso de la cannabis, por ejemplo, la cannabis, pueden ayudar a conectar, a expandir la conciencia individual y colectiva mayor? ¿O en tu experiencia cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Se usa solamente con fines para el dolor, para disminuir problemas, por ejemplo, sí, dolores intensos durante el cáncer, etcétera, para ayudar a mejorar la calidad de vida? Pero en términos de conciencia,
¿Cuál es tu experiencia con este tipo de sustancias y la conciencia? ¿Cómo lo ves tú ahí? Bueno, mira, lo primero que te comentaría en realidad, en relación a los experimentos que mencionas de la conciencia y el láser, Ujú. pues te diría como me dijo un maestro cuando terminé la carrera, me lo encontré en las escaleras de la escuela y él me había dado clase en primer año. Y le dije, doctor, acabo de terminar, ya tengo mi título. Me dice, muy bien, Aguirre, estás en el primer escalón. Claro, o Habían sea, pasado apenas, ¿no? 6 años de friega, ¿verdad? En la carrera. Me dice, no, estás en el primer escalón, ¿verdad? La observación es el paso número 1 del método científico. Entonces, la observación sistematizada, como la has estado haciendo, esa recopilación de datos, pues es el primer paso en la investigación científica, ¿verdad? Tendrías que pasar a los siguientes pasos de la investigación para convertirlo en una hipótesis, ¿verdad? Y luego una hipótesis explicativa del fenómeno y después, pues si se van comprobando hipótesis, pues una teoría, ¿verdad? Y finalmente una ley, ¿verdad? Pero lo que a mí me queda de todo esto, lo de las sincronicidades, estos experimentos que leí en tu libro, lo que hizo el doctor Jacobo, ¿verdad? Es de que estamos ante un gran misterio, ¿verdad? Que estamos Ujú. tratando de conocer. Y eso hace que la vida tenga un sentido de aventura tremendo. O sea, a mí me entusiasma conocer estos temas. Me gusta leer de astrofísica, física cuántica, etcétera. No soy un experto en eso, pero esa emoción de estar ante el misterio y que tenemos la capacidad de irlo descubriendo, es algo muy bueno, un motivador excelente para la vida. Creo que nuestro cerebro le falta evolucionar todavía más y que probablemente con más evolución de nuestro cerebro tengamos mayor capacidad para comprender este tipo de fenómenos que ahorita solamente los observamos, ¿verdad? Pero pues hay que tener fe en esto, ¿verdad? Y aplicarnos, ¿no? Tratar de mejorar nuestros instrumentos, que en este caso pues es la percepción, ¿verdad? Y la conciencia. Por último, lo que mencionabas del cannabis y cómo ayudaría a la conciencia, creo que simplemente hasta donde sé del funcionamiento químico sobre el cerebro de estos compuestos, es eliminar la ansiedad, ¿verdad? Porque es un excelente ansiolítico. Segundo, tiene un efecto estimulador sobre el sistema de recompensa en cuanto a lo que son las relaciones sociales, o sea, el estar platicando con alguien, escuchar música, activa el sistema de recompensa y te va como, digamos, relajando, te va quitando ciertos tabús, puede mejorar la comunicación, ¿verdad? Entre las personas y hacer, pues, sabemos ahí amistades profundas, pláticas profundas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, más bien, volvemos a lo de la poda, o sea, más bien sería, quitaría cosas que te estorban para tener. Ahora, no es necesario el uso del cannabis para desarrollar la conciencia, tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Ajá. Y hay maneras de hacerlo en la vida cotidiana. Tú eres todo un experto en eso y sabes a qué me refiero. Entonces, Sí, sí, sí. pues, Como a estimular todas las diferentes claro. capacidades y experiencias, ¿no? Y doctor, y bueno, y en tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿qué hay sobre estas plantas de poder, como el caso de la ayahuasca, el caso del peyote, el caso del veneno del sapo, etcétera? Pensando en tu experiencia como neurólogo con 40 años de práctica, eh, y bueno, ahora este proliferación tan popular de estas plantas, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Igual, fíjate que el uso de los hongos alucinógenos, por ejemplo, o lo que se hizo por allá en los 60s con el LSD, ¿verdad? Se está poco a poco sometiendo también a método científico. Lo que producen estas plantas, pues es una alteración de la química
cerebral y del funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, Que ahora se les ¿verdad? llama psicodélicos, ¿no? Sí, exactamente. Y que pues en una forma orientada hacia efectos terapéuticos pueden ayudar, ¿verdad? De hecho, hay una rama de la psiquiatría que está investigando sobre esto como métodos de terapia, ¿verdad? Más formales. Sabemos que, por ejemplo, la ayahuasca se usa mucho para sesiones terapéuticas en la que sí puede salir ciertos contenidos emocionales o cierto contenido del inconsciente y presentarse ahí en esa pantalla, ¿verdad? Y que pudiera, pues, procesarlo, pero requieres a lo mejor cierta capacidad para procesar esa información y no quedarte nada más como una experiencia, Como ¿verdad? algo turístico y ya, ¿no? Exactamente, sino que Y sea ahora, algo que te sirva. y qué bueno, que aquí es muy recomendable el estar con gente que tiene la experiencia, que no solamente lo está viendo con fines recreativos, sino que realmente hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda terapéutica, una búsqueda de trascendencia, porque bueno, yo he conocido gente que ha tenido hasta 100 tomas de ayahuasca y los veo así en el continuo de cómo empezaron hace años y cómo están, y no termino de ver frutos y cambios significativos en su estilo de vida, ¿no? Pero creo que no depende de la planta, sino de la búsqueda de la persona que lo está consumiendo y con quién lo está haciendo, ¿no? Y creo que me pasa un poco lo mismo con el peyote y con algunas otras sustancias como el veneno del sapo. En ese sentido, ¿tú podrías decir que la cannabis también es una planta psicodélica? Bueno, no está considerada como una planta psicodélica, en sentido de que no tiene ese poder de producir, por ejemplo, alucinaciones. Aunque sabemos que personas sensibles pueden desarrollar cuadros psicóticos, ¿verdad? O sea, puede haber una desconexión de las acciones de la persona con su conciencia individual, ¿verdad? Y sí, algunas personas pueden tener alucinaciones, pero en general más bien produce una distorsión de la percepción, del Ok. tiempo, corporal, de la audición, ¿verdad? Entonces, es más bien distorsiona las percepciones, ¿verdad? A Doctor, diferencia de los alucinógenos, que eso sí te producen alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, de todo tipo, ¿verdad? y en tu experiencia con estas referencias que tienes, ¿alguna de estas plantas, por ejemplo, cannabis o los cannabinoides, o estas plantas como ayahuasca, el peyote, los hongos, etcétera, llegan a tener alguna influencia sobre la plasticidad cerebral o las funciones de aprendizaje o alguna función del cerebro? ¿O es solamente meramente psicológico? Bueno, no sabría responder esa pregunta. No he visto investigaciones de la plasticidad cerebral con el uso de esas plantas, ¿verdad? Eh, Aquí tendríamos que irnos a la ciencia básica, en el que se tiene que hacer modelos de investigación primero en el laboratorio, ¿verdad? Con tejidos aislados o con animales, ¿verdad? En que se pueda ver los resultados antes y después de la exposición, ¿verdad? Anatómicamente y también funcionalmente o en su patrón de conducta, ¿verdad? Esto pues no lo podemos hacer con las personas. Y lo que tú mencionabas ahorita de un cambio positivo de alguien a través del tiempo, pues puede obedecer a muchos factores. Caeríamos en un error como hacerlo causa-efecto, sino más bien, pues hay una serie de factores alrededor que pueden dar ese buen resultado, ¿verdad? Tenemos la tendencia a hacer eso, a inmediatamente causa-efecto, ¿no? A sacar Lo conclusiones veo. precipitadas, ¿no? Exacto, lo veo todos los días, por ejemplo, con pacientes, mamás de mis pacientes, ¿verdad? Que aseguran que cuando la luna está llena, ¿verdad? El niño le convulsiona o tiene problemas de conducta, ¿verdad? Y que pues muchas veces obedecen simplemente a este mecanismo de que coincidieron y pues bueno, causa-efecto, ¿verdad? Lo mismo puede estarnos sucediendo en ese tipo de cosas. Por eso lo del rigor científico, como lo estás haciendo tú, someter eso a un rigor científico tiene muchísimo valor y Claro. muchísimo trabajo detrás. Mucho trabajo. Mira, en realidad es muy curioso porque la historia lo que nos dice es, por ejemplo, el caso de la mecánica cuántica. Primero descubrieron el fenómeno y luego lo explicaron.
Primero Así es. descubrieron, y es un poco lo que nos está pasando, descubrimos un fenómeno que todavía no podemos explicar con tanto detalle, pero te decía, tenemos más de 9 millones de datos, casi o 10, 11, que han pasado por análisis matemáticos muy rigurosos, y sabemos que hay una correlación de situaciones que no logramos explicar bien a bien porque se hacen frente a los dispositivos a distancias de 4 kilómetros, de 4,000 kilómetros, de 14,000 kilómetros. Imagínate que el récord mundial de entrelazamiento cuántico en los laboratorios más importantes del mundo, el récord mundial es de 1,200 kilómetros, 1,200. Y Wow. nosotros tenemos experimentos a 14,000 kilómetros que de alguna manera con la evidencia que ya hay, dice, bueno, pero ¿qué es? ¿Cómo se está produciendo? Las evidencias de entrelazamiento cuántico a nivel de física cuántica son con dispositivos, pero no contemplan a un ser humano y a un dispositivo. Claro. Tenemos experimentos un día antes y un día después, ¿no? O sea, obviamente estamos encontrando algo que es muy poderoso, pero que va a pasar, como decías tú, por muchos filtros, por muchos investigadores, por diferentes análisis que tienen que ser reproducidos. Y ahora estamos justamente en la fase de hacer más experimentos, pero con lo que tenemos ya decimos, aquí hay algo, hay una evidencia que nos dice que tenemos que ir por más información, ¿no? Pero justamente en temas de la conciencia, como tú decías, pues no podemos generalizar tan a la ligera, por eso nos la pasamos diciendo no creas, ponlo a prueba y descubre si Así hay algo es. valioso, ¿no? Fíjate, una persona aquí nos preguntó desde el principio que sí, dice, tengo una amiga con un golpe en el cerebro y perdió memoria a corto plazo y muchas habilidades, y ¿se puede recuperar? Pues tú qué dirías, que pues va a depender de muchos factores, ¿no? Pero ahí puede entrar al juego la plasticidad cerebral. Pero ¿por qué sí se podría recuperar y por qué no, doctor? Por ejemplo, alguien que se dio un golpe y perdió memoria a corto plazo y habilidades, ¿cuándo sí se podría recuperar y cuándo no? ¿Tú qué dirías? Bueno, pues precisamente ahí sería el grado, la extensión del daño, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? ¿Qué El tanto se tamaño, afectó ¿no? el tejido cerebral? Y por el otro lado, pues es esa reserva que tenemos, ¿verdad? Neuronal, que está ahí, digamos, invernando, ¿verdad? Y que puede en determinado momento emerger y empezar a recuperar funciones. Esto pues se hace con rehabilitaciones y también con pues medidas para mejorar, digamos, la salud general del cerebro, como decir, tener suficiente omega 3, los cofactores vitamínicos que requieren metabolismo neuronal, antioxidantes, todo este enfoque que se llama biomédico, que busca el bienestar funcional del cerebro, puede ayudar, ejercitar, ¿verdad? Hacer ejercicios de memoria, desde a veces juegos infantiles pueden ser de utilidad para esa recuperación, ¿verdad? Y ojalá la persona tenga esa reserva, esa capacidad para ir recuperando su función. Y si no la tiene, pues desarrollar estrategias, ¿verdad? Tenemos Claro. tecnologías, etcétera, que pueden ayudarle, como aquel caso de también un médico que empezó a perder la memoria, ¿verdad? Y entonces él empezó a hacer notitas, ¿verdad? En una libretita, nadie sabía, ¿verdad? Y entonces, era la manera que recordaba al paciente el historial y todo porque ya lo había olvidado, ¿verdad? Pero él seguía funcionando con esa estrategia que, pues bueno, eso fue hace muchos años con una libreta de notas y ahora tenemos pues mucho más ayuda tecnológica. Muchas herramientas. Fíjate que en nuestra metodología hay un trabajo muy minucioso de mezclar diferentes herramientas ancestrales de diferentes pueblos, de diferentes culturas, pero con la finalidad de estimular esta percepción de microsensaciones a través de los propios receptores, de los exteroceptores, de los interoceptores, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues esto va teniendo una repercusión en esta capacidad de percepción. Entonces, tú mencionaste algo muy importante, el tema de los antioxidantes, de los omega 3, del ejercicio, Así cómo es. a veces no pensar solamente que con una planta, como el caso, una planta de uso ancestral, como la ayahuasca, como el peyote, el jicuri, o como los hongos, o como incluso la cannabis,
vamos a expandir nuestra capacidad de conciencia, sino también el término del ejercicio, la alimentación, los micronutrientes, los omegas, etcétera, etcétera. Es muy importante no perder de vista este sentido común respecto a estimular la conciencia cuando eres joven y cuando no eres tan joven y cuando ya perdiste funciones, ¿no? Creo que el uso del sentido común sería algo que podría considerarse casi como paranormal, porque de repente dejamos de usarlo, ¿no? Así es. Y fíjate que a la luz de estas nuevas teorías del famoso libro que me llegó A ver, sincronísticamente. muéstranos, por favor, mira, muéstranos la historia de este libro. Sí, La conciencia social, ¿no? Lo pediste. Cuéntanos esa historia, doctor. Este libro se llama Conciencia y Cerebro Social y está escrito por un investigador neurocientífico que se llama Michael Graciano, que está en la Universidad de Princeton, la misma universidad donde estuvo Albert Einstein, ¿verdad? Entonces, él tiene estas investigaciones sobre la conciencia y nos ofrece un modelo en el que habla que la conciencia es una función cerebral de atención. Está relacionada con la atención. Y cuando yo estuve leyendo esto, inmediatamente me viene a la mente el método del doctor Jacobo Grinberg de la meditación autoalusiva, en el que es precisamente poner atención a los sentidos, ¿verdad? Poco a poco, cada vez ampliándolo más, ¿verdad? Llevando más información al cerebro en forma unificada, sincronizada. Y entonces eso te da una apertura en el nivel de conciencia. Simplemente estamos muy condicionados a poner atención a algo específicamente, a lo visual o a lo auditivo o a lo kinestésico. El reto es poner atención a dos o más sentidos al mismo tiempo. Esto lo podemos hacer constantemente. Sentir el peso del cuerpo, escuchar los sonidos ambientales y dejar que entre toda la información visual y que nuestra atención se vaya precisamente ampliando y en determinado momento el cerebro entra en un grado funcional diferente al ordinario, ¿verdad? Nos salimos de esa ciclicidad de estar siempre pensando lo mismo o de pensamientos angustiantes o de miedo, etcétera, que nos limitan de la mucho. habituación, ¿no? Salimos de la habituación de... Condicionamiento prácticamente. Fíjate que vamos a dar... yo de repente alucino un poco y sigo soñando con el doctor Grinberg. Yo no sé si es mi propio inconsciente, pero y yo he evitado meterme en la moda porque ahora el doctor Grinberg y sus investigaciones se convirtieron en una moda. Tú pones en Google doctor Grinberg o Jacobo Grinberg y salen 14 millones de búsquedas, ¿no? Entonces he evitado porque, aunque legítimamente la investigación de Schinter y es la única investigación que se mantuvo desde que él se desapareció y nunca se interrumpió esta investigación, y bueno, con este último experimento láser, bueno, casi que me convertía en el heredero del último secreto del doctor Grinberg, de manera legítima, ¿no? Pero el tema es que yo he evitado meterme en estos temas así tan de moda, y de pronto, en algún sueño que tuve con él, era así como una discusión de, oye, pues ya tienes que dar algo sobre meditación autoalusiva, ¿no? Porque yo me entrené con él 2 veces en el tema de la meditación autoalusiva, y cada entrenamiento duraba 8 meses, ¿no? Entonces ahora ves videos de 1 hora que te dicen la meditación autoalusiva en el 1, 2, 3, ¿no? Lo cual es complejo porque pues, tú sabes que hay que entrenar al cerebro de diferentes formas. Entonces, pensando en esto, el día 8 de mayo, del 8 de mayo al 14, que es de lunes a domingo, voy a dar un taller sobre meditación autoalusiva como yo la aprendí de manera sintetizada, a las 5 de la mañana, tiempo de México. Es un taller gratuito para quien quiera entrarle, ¿no? Sí. El único precio es que le entren, que se paren. Que te levantes. 5 de la mañana. Temprano. Y va a quedar grabado 1 hora, o sea, de 5 a 7 si quieres, ¿no? Y luego ya. Entonces el reto es, si quieren conocer de primera mano la técnica y un poco cómo va, pues un poquito esto, ¿no? Y al final lo vamos a conectar un poquito con las estrategias actuales que tenemos, que muchas de estas estrategias tienen que ver con los empoderamientos tibetanos y de otras culturas, donde ya
te conectas a una red. Él habló mucho de estos, yo sé que para ti como neurólogo eso va a ser así como para volarnos el cerebro, ¿no? Pero él hablaba del potencial evocado transferido, de esta Sí. comunicación entre cerebros a distancia, etcétera, ¿no? Como un entrelazamiento cuántico. Pero bueno, en el caso de Shinterji, pues hay esta conexión con maestros de diferentes linajes o redes de maestros que son linajes ininterrumpidos. Entonces vamos a hablar de eso en este taller gratuito del 8 al 14 de mayo. Y entonces, por último, doctor, en tu caso, con este entrenamiento que tú tienes de la percepción unitaria o percepción unificada, que me decías que se parece mucho al sistema del doctor Lindbergh, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo es este método? Sí, es algo simple, pero no fácil. Sí, que básicamente es estar atento a todo el campo visual sin hacer enfoque particular en algo. Como una contemplación, ¿no? Abrir el campo visual como abres una ventana en la mañana, ¿verdad? No estás en un punto en específico, sino en todo. Exactamente, sí. Y también escuchar todos los sonidos al mismo tiempo y sentir el peso de tu cuerpo, que creo que Como esa dices, es la parte. suena sencillo, pero no es fácil porque hay que activar un montonal de... Exacto, sí. Y puede La llevarte atención años, ¿no? tiende a... Realmente no es así. Realmente lo puedes intentar en un momento y te vas a dar cuenta que va a haber muchas cosas que te sacan de eso. Entonces hay que volver a intentarlo. Y otra vez te vas a distraer, te vas a ir a un solo estímulo o a los pensamientos, ¿verdad? Pero todo esto lo estás atestiguando y entonces te empiezas a dar cuenta de cómo funciona en ti, ¿verdad? Ese proceso de atención. Y cuando se puede hacer, entonces entra la sensación precisamente de que te decía, o sea, que produce paz. Paz. Ese es Y a su partir de resultado ahí viene principal. todo lo demás. Paz. Eh, En el no caso sé de si te puedo platicar alguna experiencia, porque Sí, por favor, esto es platícanos tu algo que experiencia. hay que hacerlo continuamente, ¿verdad? Entonces, y se puede hacer continuamente, ¿verdad? No necesitas posiciones, lugares, nada, simplemente con los estímulos. Bueno, cierto día iba yo manejando mi camioneta ahí en Monterrey. Incluso manejar en el intento de la percepción unitaria es lo más seguro del mundo que hay. Ah, Porque sí. estás consciente, ¿verdad? De toda la estimulación, no vas pensando en otras cosas. Y al llegar a una bocacalle se me atraviesa un carro. Entonces se me atraviesa el carro pasándose el alto y lo que hago es girar hacia la derecha y luego hacia la izquierda y lo libro perfectamente bien. Y en el momento que volteo a ver por el retrovisor el carro, lo que surgió en mí en ese momento, que estaba en el intento de percepción unitaria, fue compasión. O sea, dije, pobre persona, o sea, anda bien emproblemado, va a tener un accidente. En el momento que me di cuenta de eso, yo mismo me sorprendí, dije, caray, digo, en otras situaciones, pues tú El sabes accidente lo que hubiera sido harías. yo, ¿no? Exactamente. O sale la ira, o sale el resentimiento, sale la mentada, sale esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, yo estoy convencido de que esa respuesta que fue más adaptativa, más sabia y compasiva, se debió a que precisamente estaba en ese modo funcional en ese preciso momento. Y justamente, doctor, ese es el punto. Estabas en un estado que te permitía procesar una gran cantidad de información, de señales, de estímulos y manejarlos, dar respuesta, una respuesta muy funcional, una respuesta inmediata y diferente a lo usual, ¿no? Más amplia, incluso digo, la habilidad de moverte, ¿no? Porque otro con menos reflejos se estrella. Entonces, eso es justamente lo que en el caso de Shinterji no sabemos qué es la conciencia, pero lo identificamos como un proceso de retroalimentación, como un proceso, como una capacidad de procesamiento de información, que entre más datos, entre más estímulos puede procesar, puede mejorar respuestas todavía más amplias.
Entonces, bueno, la verdad, doctor, yo sé, bueno, pues habría tanto que platicar contigo sobre tu capacidad como terapeuta gestal y tus experiencias con los niños. Tendríamos que pedirte otra nueva entrevista, incluso para hablar Como gustes. del arte de cocinar, porque yo sé que te encantan las parrilladas de carne asada y el vino. Bueno, todo eso tiene que ver también con la conciencia. Doctor, muchísimas Claro. gracias. ¿Cuál es tu mensaje, tu reflexión final que quisieras dejarle a este público que está buscando un puente entre la ciencia, la espiritualidad, la psicología y las herramientas o las perspectivas ancestrales? ¿Cuál sería tu reflexión o tu mensaje para esta comunidad? Pues bueno, lo primero es que no perder nuestro sentido de curiosidad, de búsqueda, ¿verdad? Y Ajá. de esa aspiración que pues todos tenemos a estar en paz, ¿verdad? Y a tener una vida productiva, una vida feliz. O sea, es posible, a pesar de todo lo que nos rodea, es posible y esperemos cada vez a mayor gente. Oye, de veras que sí te tengo que volver a invitar, porque hay una pregunta que traías del principio, pero bueno, tus investigaciones sobre el agua, cuando hiciste investigaciones sobre el agua y que, bueno, casi te malvieron en la ciencia por atreverte a ese tipo de cosas, pero así súper rápido, doctor, ¿qué fue lo que investigaste en el agua? ¿Qué viste en Bueno, el agua? realmente esto fue como, no fue una cuestión de laboratorio, o sea, realmente fue algo de investigar más que todo la información, los fundamentos que estaba detrás de ese fenómeno del agua. Y tengo la suerte de contar con un amigo médico que él le entró más a fondo, ¿verdad? Acerca de eso y hay un desarrollo de un agua, ¿verdad? Pero que tiene ciertas Pero era sobre cómo propiedades. se reflejan los estados de ánimo y la Sí, estructura del agua, el amor, la compasión, el enojo, cómo se reflejan sobre el agua. ¿Y qué es, encontraste así, a priori, así, aunque sea por encimita, que no estaba totalmente comprobado, pero qué fue lo que alcanzaste tú a ver o a descubrir bueno, aquí? de que todo es vibración, Todo es vibración. ¿Notaste básicamente. si el amor, la compasión tenía un efecto sobre el agua y si realmente la ira, el enojo, el desprecio tenía otro efecto? ¿Tú observaste algo ahí? Exactamente, sí, sí, exactamente, y eso es real. Ahora, si tenemos 70% de agua en nuestro cuerpo, pues algo tiene que ver, ¿verdad? Con el funcionamiento en general, nuestras emociones, no solamente a nivel acá, psicológico, sino en ese estado vibracional de todo el agua que está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en las neuronas, en especial en los microtúbulos, ¿verdad? Ah, Donde ya. nada más cabe una molécula de agua en posición dextro o levo, porque están delgaditos, ¿verdad? Y que tienen una función sobre el funcionamiento neuronal tremendo. Y Esa fíjate, calidad del agua es lo que da una mejor función. de hecho hay un premio Nobel, Roger Penrose, que habló de los microtúbulos y Sí, que de alguna manera se atrevió a plantear un procesamiento cuántico en el cerebro y cómo incluso podría generar luz, una luz cuántica, y tú te fuiste todavía a conectar esto con las emociones, ¿no? Como lo hizo Masuro Emoto, pero además, la verdad es que en la ciencia te valvieron, bueno, casi te persiguieron y te expulsan de todos lados por atreverte a decir eso, ¿no? lo mismo me pasó cuando empecé a interesarme en el cannabis medicinal, ya hace cerca de 10 años, y que Te tiraron de a loco. sí, o sea, pues no, los colegas decían cómo, ¿verdad? Pero bueno, empezamos con eso porque le vi una posibilidad, ¿verdad? Con casos cercanos que me tocó ver y entonces empecé a investigar y empecé a ofrecerlo a la gente, claro, con una preparación. Tuve que certificar y hacer una especie de subespecialidad, ¿verdad? Pero la mayoría de los colegas, todavía la mayoría de los colegas no le entran, ¿verdad? Hay mucho tabú, piensan que Claro. hacer algo como hierbero, cosas así, y pues no, para Tanto nada, que que no odiabas tiene en nada de medios de... malo, que no tiene nada de malo, porque mi abuelo fue un curandero, hierbero. Mi abuelo, paterno, simplemente a 2 generaciones atrás,
Él era curandero del Fíjate, pueblo con del hierbas. hierbero, del médico hierbero tradicional al neurólogo, o sea, hay una línea ahí, ¿no? También no es Sí, tan al azar. Oye, así es. doctor, pues la verdad es que, mira, yo creo que en este momento que hay tanto conocimiento desde la inteligencia artificial y todo, y todavía nos quedamos cortos, se requieren especialistas como tú, científicos como tú, neurólogos como tú, que puedan sumarse a esta búsqueda, porque incluso hay físicos cuánticos que se han atrevido a explorar la conciencia, pero les falta esta experiencia sobre el cerebro, ¿no? Y sobre el comportamiento humano. Y nos falta todavía juntar el tema del arte, la filosofía, pero en todos estos campos se requiere gente abierta como tú, dúctil, plástica, para poder juntar las piezas del rompecabezas, ¿no? Oye, nada más Gracias, por sí. último, dime, con lo poco que has visto de nuestra investigación y todo, ¿cuál sería tu reflexión sobre el libro, sobre esto que pues ya medio tienes una idea y lo has conectado con tu trabajo y con el doctor Greenberg? ¿Cuál sería, a ciencia cierta, así de manera muy general, tu opinión sobre nuestro trabajo y sobre el libro? Ya nos dijiste algo, pero en términos de una conclusión, ¿cuál sería tu opinión y tu Bueno, comentario? el libro es un libro bastante, digamos, profundo, que tiene unos fundamentos muy importantes, muy interesantes en cuanto a los aspectos físicos y de tecnología. Y qué bueno, o sea, qué bueno que se esté siguiendo la línea de investigación del doctor Jacobo. Le veo futuro, le veo que a medida que vayas avanzando en esto, vas a ir encontrando aplicaciones que van a beneficiar a mucha gente. Y creo que es algo de mucho valor, te vuelvo a decir, de tu parte también meterte en este trabajo. Sé que te cuesta en todos sentidos, tiempo, económico, etcétera. Pero bueno, creo que estás cumpliendo con tu misión en Oye, la y dos vida. matrimonios, dos matrimonios. Eso no sé si fue bueno o malo. Oye, muchísimas gracias, mi querido doctor, en verdad. Pues seguiremos avanzando con estas investigaciones y no dudo que en algún momento te sumemos, que de alguna manera recurramos a ti para pedirte asesoría o incluso para sumarte a nuestro equipo y Me pasar por encantaría. ahí. Porque, ¿Cómo bueno, no, pues José Luis? 40 años de experiencia son 40 años y además experiencia clínica y con esta apertura. Doctor, muchísimas gracias. En verdad que esto de corazón a corazón se te regrese multiplicado y te avisamos de nuestro taller de meditación autoelusiva del 8 al 14 de mayo, gratuito. Si te animas, porque no sé además qué hora es en Monterrey, tú ves entre Monterrey y Estados Unidos, no sé Sí, si vas adelante o igual, pero adelante, vamos adelante una hora, bueno, acá en nuestras Estados 5 son tus Unidos. 6 de la mañana, es más barato para ti. Doctor, muchísimas Bueno, gracias, un gran a ti, José abrazo y un Luis. honor conocerte, ¿eh? Y bueno, pues gracias a nuestro público, seguiremos, mándenos sus preguntas y se las haremos llegar. Doctor, por último, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Bueno, pues ahí lo más fácil es en Google con mi nombre, Carlos G. Aguirre Velázquez, y ahí van a aparecer mis páginas, ahí mis redes sociales, y con todo gusto lo que les pueda ayudar, con toda confianza. Carlos G. de Gato Aguirre González. Exacto. Muy bien, pues una vez más, doctor, un placer, muchísimas gracias y ya nos veremos allá en Monterrey. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego.